Soy Ivonne Venegas. Tengo formación en psicología, especialista en gerencia del talento humano, especialista en higiene, salud y seguridad en el trabajo, con más de 10 años en experiencia en consultoría, trabajando con las organizaciones en todos los ámbitos relacionados con la gestión del talento. El tema que vamos a tratar hoy es comprendiendo la marca desde la imagen corporativa. ¿Y por qué un psicólogo hablando de esto? Bueno, veamos el siguiente video para contextualizarnos e ir comprendiendo hacia dónde vamos a dirigir la siguiente clase. El día de hoy mi intención es aclarar de forma simple o en lenguaje simple el significado de los términos que en el mundo de la identidad e imagen corporativa hablan como identidad, imagen, marca, estrategia de marca y valor de marca. Así que los invito a que me acompañen en esta presentación del día de hoy. Gracias. Vamos con el primer concepto, que es identidad. Identidad comprende todo ese conjunto de asociaciones basadas en valores, atributos, beneficios y rasgos de personalidad que rodean a un producto o servicio. ¿Ok? Ese es el primer concepto. Es, digamos, el yo interior de una persona, haciendo esa analogía. El segundo concepto es el de imagen. Imagen son las evidencias físicas y sensoriales de estos atributos, de estos valores, de estos beneficios, de estos rasgos de personalidad que están dentro de la identidad y a través de los cuales yo me puedo dar cuenta físicamente, ya sea porque lo veo, porque lo toco, porque lo siento, porque lo huelo. Bien, esto de acá hace una marca, es decir, teniendo claro esto de aquí, apunto a trabajar una marca. Y una marca, en la nueva definición, es un conjunto de experiencias, expectativas, memorias, recuerdos, historias que una marca transfiere a través de un signo, un símbolo, hacia un usuario que estaba frente a él. El gran reto está en que la marca sea elegida o no por esta persona. Si es elegida, tiene un valor para esa persona. De lo contrario, no lo tiene. Por lo tanto, no es preferida y por lo tanto no agrega valor para ella. Y ese es el cuarto concepto, perdón. Valor de marca. El valor de marca se construye y se construye en el tiempo en una estrategia de largo plazo. Y ese valor se construye a través de una estrategia que se le denomina estrategia de marca, que es el último concepto. La estrategia de marca nos da la dirección y el alcance en el largo plazo y buscará generar en la mente del consumidor asociaciones distintivas y preferenciales en función de la identidad y la imagen, lo cual va a hacer que genere un criterio de valoración para el usuario al cual está siendo dirigida. Bien, entonces miremos cómo esto es un todo y cuáles serán los temas que abordaremos hoy en esta clase. Bien, lo que veremos entonces es qué es la identidad corporativa o qué entendemos por identidad corporativa, cómo ésta tiene incidencia y relación, como veíamos anteriormente, en la imagen corporativa, aspectos para construir una imagen corporativa y los elementos básicos que ésta conlleva. Avancemos entonces. ¿Qué es entonces la identidad? La identidad nos habla de tres grandes conceptos. La capacidad de segregación, es decir, todos aquellos elementos que van a intervenir para ser partícipes, para hacerme parte de esa identidad, de ese aspecto, ¿cierto?, de la corporación, de haberme identificada con.
También la facultad de construcción o asociación. Esto guarda relación entonces frente, así como hay aspectos que me van a hacer parte o no de esta imagen, de esta identidad, ¿cierto? También van a haber aspectos o elementos, facultades, allí lo denotan, para construirla, para desarrollarla y para hacerme partícipe de ella. Finalmente, entonces encontramos la parte del estatus y permanencia o de continuidad. ¿Esto qué significa? Pues son también esos aspectos que tendrán relación o que guardarán relación para que yo no solamente eh, me asocie con esa identidad, me haga partícipe de esa identidad, sino también busque permanecer en ella, busque continuar en ella, busque desarrollarme en ella. Algo con lo que guarda mucha relación la parte de identidad es con la cultura. Su cultura vista desde la comunicación, la cultura en relación al ambiente, la cultura en relación a símbolos, valores y conductas que se desarrollan dentro de la entidad, dentro de la organización. Pero ¿qué es la cultura? La cultura es un aspecto muy importante y es algo en lo que los psicólogos organizacionales o los psicólogos que trabajen también con las organizaciones debemos tener en cuenta. Y es esa parte de la filosofía y los supuestos compartidos, es decir, la razón de ser de la organización. A diferencia de otros conceptos, la cultura es algo que ya está inherente dentro de la organización y conlleva mucho más trabajo llegar a hacer cualquier cambio en ella. ¿Por qué? Porque ya son supuestos que están inmersos dentro de los colaboradores que se ven allí involucrados y cambiar esa idea de la compañía, esa orientación frente a la calidad con sus trabajadores, frente a la calidad con sus productos o servicios, pues va a impactar. No solamente en la entidad, sino también en otros aspectos. Los valores que la definen, la responsabilidad, la honestidad, todos esos elementos que dentro de las organizaciones guardan ese elemento de identidad y que van a ser parte de esa filosofía. Con base entonces en la filosofía y esos supuestos compartidos, así como los valores que identifican una organización, habrá unas conductas compartidas, conductas que ya son inherentes a la organización, que más allá que el trabajador se dé o no se dé cuenta, es algo que va a tender a desarrollar, a comportarse de acuerdo a estas. Entonces, por ejemplo, si en una organización tenemos una cultura de llegar o iniciar siempre todo muy puntual, de manera general en los demás colaboradores, conforme se vayan integrando, se vayan asociando y vayan perteneciendo a la organización, pues van a ir adquiriendo estas conductas. Pero también como hay conductas positivas, hay conductas negativas, como por ejemplo el que siempre se esté de pronto quejando, el que haya mucho chisme, el que haya mucha crítica. Todos esos aspectos son relacionados con la filosofía y con la cultura de la organización. Y obviamente la cultura va a verse influenciada en la organización por la cultura externa, es decir, la cultura del lugar en el que se encuentre, en el que se desarrolla y en el lugar que sea de origen. Asimismo, la cultura va a involucrar una serie de símbolos, es decir, elementos que los llevan a identificarte como parte de esa organización. Entonces veamos cómo los psicólogos tenemos gran incidencia no solo en la cultura, sino también en la identidad de la organización, en la imagen y la identidad corporativa. Este aspecto, como nos explicaban anteriormente, entonces va a tener incidencia en la imagen, desde un componente cognitivo, reflexivo y conductual. Entiéndase el cognitivo desde esos pensamientos, ideas o creencias que va a tener nuestro usuario final, nuestro cliente, con ese producto y con la organización. Ese componente reflexivo no solamente en relación a ideas de cómo yo creo que es, cómo yo percibo ese producto, sino también los sentimientos o emociones que me evocan. Por ejemplo, veamos caso Coca-Cola. Coca-Cola trabaja mucho este elemento en relación a qué, en relación a sonreír, en relación a ser feliz, a ser agradable. O miremos Sprite. Ellos manejan la imagen en nada, tú cedes todo, ¿cierto? Y lo que buscan vender es que mientras como Coca-Cola es más como integrémonos, soportémonos, ayudémonos, Spray es yo soy así y esto es lo que quiero mostrar. Y eso, más allá de que nosotros
lo busquemos analizar, ya está interiorizado en nosotros y es gracias a ese pensamiento que tenemos de la marca, a ese componente reflexivo de los sentimientos que evoca y con base en eso tenemos un componente conductual y es decir, cómo yo voy a actuar para elegir o no determinada marca. Entonces es importante allí de cómo dentro de ese aspecto conductual, pues realmente vamos a buscar impactar e influir a ese usuario, a ese cliente final, ¿cierto? Hacia dónde vamos a dirigirlo. De acuerdo a estos aspectos es que se van a determinar los modos en cómo yo quiero lograr que se formen relaciones con mi organización, con mi empresa, frente a qué comportamientos yo quiero que se tomen y también qué directrices yo como organización voy a tomar para que mis usuarios finales se vean realmente impactados, se vean atraídos hacia este elemento, hacia este producto, hacia este servicio. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues que todo esto es un proyecto, ¿no? Entonces el proyecto será el qué, para qué y para quién, que es muy importante, mientras los valores que tenga la organización van a servir para identificar el cómo y el por qué voy a vender esto. ¿Por qué me intereso por esto? ¿Qué es lo que quiero lograr? Que el usuario final piense de mí. ¿Qué es lo que quiero que el usuario final sienta o evoque con respecto a mí? ¿Qué es lo que quiero finalmente que el usuario final haga o se comporte? Pues en últimas, como veíamos en el video anterior, pues precisamente que opte por mi servicio, que opte por mi producto. Y eso es la importancia de la imagen. Recordemos que estos dos aspectos nos van a formar la marca. Y es aquí donde nosotros como psicólogos es muy importante que intervengamos porque de acuerdo a orientar apropiadamente a las personas que desarrollarán las estrategias, pues vamos a ayudar a impactar que sea realmente orientada a un objetivo que sea benéfico y ganador para la organización. ¿Qué debe tener en cuenta entonces la imagen corporativa? La imagen corporativa va a tener en cuenta una coherencia entre la misión de la organización, entre la visión de la organización, como veamos también sus valores y su filosofía. Estos aspectos no pueden ir de manera separada, tienen que ir de manera conjunta. ¿Por qué? Porque de esa coherencia entre las partes es que voy a formar realmente una imagen. Si yo no tengo una misión clara de qué es lo que quiero lograr y una visión clara de cómo lo quiero lograr, mis valores dentro de la organización puede que no se vean realmente reflejados allí, como tampoco pues la filosofía que tenga la organización. Miremos lo que les decía, el caso de estas grandes marcas, por ejemplo, McDonald's. McDonald's está orientado a, me encanta, ¿cierto? A ser divertido. No es tanto enfocado hacia la comida o que la comida sea saludable o me satisfaga, sino que yo me sienta bien en el ambiente, que cuando yo entre allí o cuando yo consuma sus productos voy a ser feliz, voy a sentirme bien. Y miren que va más allá, ¿cierto? De solamente el producto, va orientado a esa misión, visión, valores y filosofía de la organización. Cuando vemos estos aspectos, de una vez nos vemos atraídos o no hacia ellos, de acuerdo pues obviamente al público objeto que querramos tener, y es por eso muy importante lo que veíamos al comienzo, yo identificar muy bien a qué población me voy a dirigir. Es allí donde la imagen corporativa toma una gran relevancia y para nosotros ha de ser muy importante poder llegar a intervenir en ella. Entonces, ¿qué más debemos tener en cuenta? La imagen corporativa se forma con base, entonces decíamos, visión, misión, valores y filosofía. Pero yo también tengo que investigar el medio en el cual me voy a involucrar, hacia dónde me voy a orientar. Y para eso es necesario que la investigación sea objetiva. Es decir, yo no solamente voy a buscar el que me vaya muy bien o el que yo creo que esto es así, sino realmente que esta investigación que se haga del mercado y de la organización, ¿cierto? Es básicamente que un diagnóstico sea objetivo, sea el conocer el punto real, punto de partida en el que estoy.
debe ser sistemática, es decir, yo tengo que tener una programación, una organización en esto, porque si yo lo abordo de manera indistinta desde diferentes frentes, pues voy a terminar obteniendo información desorganizada y muy probablemente no va a ser tan confiable. Y eso es algo que también la investigación de los mercados debe tener en cuenta. La investigación tiene que ser confiable, es decir, brindarme resultados y conocimientos que sean reales de la organización, reales de mi ambiente, reales de mi competencia, reales del producto y del público objeto. Si yo no hago esto de manera organizada, no voy a poder realmente llegar a poder decir que es confiable, además de que sea válida. Es decir, yo puedo investigar sobre el producto que quiero ofertar, pero si yo hago las investigaciones orientadas y lo hago muy organizado y muy esquematizado y va a ser confiable, pero no va a ser válida de acuerdo al contexto en el que me encuentro. ¿Por qué? Porque yo tengo que fijarme que yo no puedo estar investigando, por ejemplo, lo que está sucediendo en Estados Unidos o en Europa si mi público objeto está en Colombia. Y las situaciones y los ambientes y las culturas son diferentes. Si mi público objeto es joven o es adulto, y entonces yo comienzo a desarrollar investigaciones y desarrollar procesos de recolección de información sobre una población adulta y mi población objeto es la joven, que no, que es que los adultos en últimas son los que generan el elemento de inversión para estos usuarios finales que son los jóvenes. Sí, pero los jóvenes son los que toman la decisión de qué es lo que quieren y cada vez más la toman. Entonces, si yo tengo bien orientado eso, tengo que también tener bien orientado hacia dónde es que yo voy a buscar obtener la información y que realmente lo que les digo sea válida, como también que sea relevante. Es decir, yo no puedo investigar por investigar y obtener unos resultados que cuando los voy a poner en práctica, pues realmente esa investigación que hice no me haya reflejado nada. Tiene que ser relevante para mi organización, relevante para mi producto, relevante para la naturaleza de lo que yo deseo alcanzar, de lo que yo deseo obtener. Por eso, pues entonces debemos tener en cuenta hacia dónde apuntamos y que esa investigación sea muy organizada. No que porque es una investigación para un elemento de marca, entonces no voy a tener la misma rigurosidad científica que para otros aspectos. Una investigación es una investigación y como debe ser muy objetiva, sistemática, confiable, válida y relevante. ¿Cómo se desarrollará entonces esta investigación? ¿Cuáles son esos aspectos que debo trazar para desarrollar mi imagen corporativa? Bueno, uno es, como les decía, tener un objetivo claro, hacia dónde quiero apuntar, qué es lo que quiero realizar, cuál es mi población objeto, cuál es lo que deseo obtener finalmente. Entonces, dentro de esa población objeto, ¿cuáles serán los criterios inherentes a la población? ¿Qué rango de edades? Si es población trabajadora o no, si es de X o Y ciudad, hacia dónde van orientados mis servicios, masculino, femenino. Todos estos aspectos y todos los criterios tienen que estar muy bien delimitados. Como también, si digamos lo que estoy ofreciendo son servicios para otras organizaciones, pues qué tipo de organizaciones o a qué áreas de esas organizaciones, qué es lo que debe impactar, cómo está mi competencia. Diseñar una estrategia, cómo yo voy a buscar pues llegar a alcanzar ese aspecto. Como les decía, esto tiene que ser organizado. Entonces, partimos entonces ya de una investigación. Ahí puedo saber cómo están desarrollándose mis competidores, qué es lo que yo voy a estar buscando también entonces desarrollar y hacia qué población, pero el cómo yo voy a buscar alcanzar esa población objeto es allí donde está, es la estrategia, ¿cierto? Y en eso también tienen que ir vinculados la parte directiva, como también los colaboradores que me trabajen en esa parte comercial. Ellos son los que conocen de primera mano a los clientes. No los podemos alejar de este proceso. Son nuestro primer insumo para conocer realmente si estamos en el momento actual
impactando a la población que es. Si no, entonces a qué población es la que estamos impactando y con eso buscar replantear muy bien cómo me estoy orientando. Si no estoy impactando realmente en la población objeto que quiero, pues qué medidas debo tomar para esto. Y dentro de esto también entonces debo tener un cronograma, una organización del trabajo, debo tener unos tiempos específicos de cómo, cuándo y por qué voy a desarrollarlo de esa manera, quiénes serán los responsables y los intervinientes dentro de esta, qué papel relevante o no van a tener allí. Voy a manejar los aspectos de diseño dentro de la organización o fuera de la organización y eso qué impactos dentro de los tiempos y dentro de mi cronograma va a tener, como también un elemento presupuestal. Este elemento presupuestal es importante tenerlo en cuenta porque más allá de si yo trabajé mi investigación o no con un externo y estoy trabajando mi estrategia o no con un externo, todos son costos y todos van a impactar dentro de mi organización. Entonces, aparte de ese cronograma, debo tener también un presupuesto y unos recursos identificados. Porque en últimas, si de pronto toda esta parte me la está trabajando un externo o yo estoy ofreciendo servicios para trabajarles esta parte de imagen, pues también debe haber finalmente un responsable dentro de las organizaciones. Y eso entonces va a impactar en cómo los costos van a ser más altos o más bajos. En si la persona que voy a tener allí finalmente responsable de este proceso va a tener qué tipo de formación, va a tener qué cantidad de tiempo invertida en este aspecto. De allí, dentro de este plan, tenemos que tener muy presente cómo va a ser mi ejecución, cómo va a ser o cómo voy a dar a conocer mi imagen. Algo que debemos tener en cuenta es que la imagen, como veíamos en el video introductorio, es algo que se desarrolla a largo plazo. No es algo que yo pueda decir, listo, esta es mi imagen. Yo puedo tener una marca, yo puedo tener un diseño, pero la imagen se construye porque es lo que van a percibir mis usuarios, es lo que van a sentir mis usuarios y cómo ellos se van a comportar frente a mi producto, frente a mi servicio. Entonces debo tener muy claro cuáles van a ser esos espacios de ejecución o con qué prioridad. Si voy a pautar en medios tradicionales o digitales, no debemos desligarlos unos de otros. Tradicionales como cuál, como prensa, televisión, radio, dependiendo pues al público objeto al que me esté orientando, como también digitales a través pues de internet, las redes sociales y otros aspectos que actualmente de manera digital pues están moviendo muchísimo. Y pues que en todos ellos guarde coherencia. Lo que él decía, yo no puedo trabajar que si mi imagen ni mi filosofía dentro de la organización es una, lo que voy a proyectar o por donde yo voy a buscar compartir y hacer pautas y publicidad de mi imagen, pues sea indistinta a esa coherencia y a esa filosofía hacia la cual estoy buscando desarrollar. Finalmente, debemos tener en cuenta entonces un análisis de resultados. ¿Realmente la estrategia fue efectiva? ¿Realmente la estrategia logró los resultados que yo esperaba? Recordemos y tengamos algo muy presente. La imagen es algo que se desarrolla a largo plazo. Y como a largo plazo, yo no puedo estar cambiando la de, ay, esto este año no me sirvió, entonces voy a cambiar mi población objeto, voy a cambiar mis colores, voy a cambiar mi logo. No, si nosotros ya abordamos algo, tenemos que seguir trabajando bajo esa misma línea. No podemos verla aparte. Y lo que tenemos que mirar con ese análisis de resultados es si la estrategia está siendo realmente adecuada para la población y para el objetivo que tenía planteado. Si no es así, lo que tengo que replantear es la estrategia, no la imagen. La imagen ya la establecí y es hacia donde quiero ajustarla frente a mi consumidor final, frente a mi usuario final. Algo muy importante para buscar mantener y desarrollar la imagen corporativa es el manual de imagen corporativa. En este, ¿qué se busca? Pues se busca que los trabajadores y las diferentes personas que tengan relación o vinculación con mi organización, sean trabajadores directos de la compañía como trabajadores externos o proveedores, tengan un conocimiento sobre las buenas prácticas de mi imagen, porque es que soy yo, es mi compañía el que se está vendiendo. ¿Esto qué quiere decir? Allí me van a aparecer
qué gama de colores están autorizados para utilizar de acuerdo a mi marca, qué tipo de ropa voy a utilizar y cómo esta entonces va a estar influenciada por esos colores, cómo debo emplearla y qué debo evitar. Por ejemplo, el logo que yo determine no lo puedo estar variando, lo que les decía entonces, que el logo, por ejemplo, de Coca-Cola son letras eh, cursivas ligeramente inclinadas. Usted no verá en ninguna parte Coca-Cola que no sea con letras rojas o con letras blancas y que no estén ligeramente inclinadas. No las va a ver con letra totalmente despegada. Nunca. ¿Por qué? Porque es que esa es la imagen. Es el correcto uso. La ropa, por ejemplo, de los trabajadores, independientemente si son de casa matriz o de proveedores de los mismos, siempre va a buscar manejar un aspecto clave y es, miramos por ejemplo igual con esta marca Coca-Cola, la camiseta de los trabajadores siempre va a ser roja, las letras dentro de ella va a ser siempre en blanco, ¿cierto? Van a estar en una posición específica, la papelería va a tener una ubicación del logo siempre con un espacio determinado, con unos aspectos muy bien definidos y precisamente ¿qué es lo que buscan? Evitar su mal uso. Entonces, mal uso, por ejemplo, un logo es colocarle cosas adicionales que no lleva un logo, que no lleva nuestro logo. Por ejemplo, en el caso de Adidas son 3 rayas ubicadas de manera horizontal y abajo su nombre, Adidas. Usted nunca va a ver que las rayas sean totalmente verticales o que la palabra Adidas esté sobrepuesta a estas 3 barras, porque así no va, o que vaya un gorrito encima de las 3 barras. No, esos son los elementos que se buscan identificar dentro de este manual de cómo emplearla, de qué evitar. Ahora, ¿cuáles son los componentes gráficos dentro de mi imagen corporativa y que debo buscar tener en cuenta? Son, por ejemplo, el isotipo. El isotipo es esa parte o icono que es de fácil recordación. Como les decía, en el caso de Adidas son estos 3 triangulitos, son estas 3 barras inclinadas que me forman un triángulo. Yo veo la figura de un triángulo, ¿cierto? Puedo ver solo eso o puedo ver Adidas y sé que es una marca deportiva, que son elementos de calidad, porque así nos han vendido la marca. Pero ese isotipo es esa parte gráfica, serían las 3 barras, ¿cierto? Tenemos entonces también un logotipo, que es donde va el nombre de la empresa. Entonces, como vemos, Coca-Cola tiene sus palabras Coca-Cola. Si vemos el caso de McDonald's, ¿cuál sería el isotipo? La M grande con ese fondo, la M grande amarilla con ese fondo rojo. ¿Y cuál sería el logotipo? La parte que dice McDonald's. Y entonces, esos dos componentes me forman un isologotipo. Pero aparte de eso también hay algo más y es el eslogan. En el caso de Coca-Cola actualmente es sonríe. En el caso, por ejemplo, de McDonald's es me encanta. Y usted cuando piensa en algo es eso, sonrisa, felicidad en McDonald's, me encanta. Usted siempre va a terminar diciéndolo en alguna mente o va a venir a su mente ese elemento. Lo otro es la tipografía. Usted no va a ver la M de McDonald's como una M normal de rayitas, como por ejemplo la M de componentes. No, la M es curva, no tiene puntas muy pronunciadas, se ven cómodos. Todos esos elementos van de acuerdo pues a la tipografía que se ha elegido. Ejemplo, Disney. Disney tiene una tipografía muy particular, independientemente que sea solamente aparezca la D o que aparezca como tal el Disney, siempre van a manejar esa tipografía específica. Y aparte de eso, pues habrán tipografías secundarias ya para elementos de comunicación más allá del nombre. Pero son elementos gráficos que se tienen que tener en cuenta y delimitar. Lo otro es la colimetría o la gamametría. ¿Qué significa esto? Pues como sabemos, los colores tienen unos impactos o unas incidencias diferentes.
Veamos el caso de Coca-Cola y McDonald's, como les decía, van más orientados hacia la parte comestible y tienen un color en común, el rojo. El color rojo tiende a estar relacionado con abrir el apetito, con elementos de impacto, también con elementos de emergencia, pero dependiendo cómo lo usemos. Si miramos, por ejemplo, el caso de McDonald's, está un contraste entre rojo y amarillo. En el caso de Coca-Cola está entre rojo y blanco. Si vemos el caso, por ejemplo, de compañías como Caracol, ¿cierto? Su logo está formando precisamente esa figura como de un caracol, como de simetría. Tenemos en cuenta que los colores de Caracol son azules. Es una gama de azules, azules y blancos combinados, ¿cierto? Pero son esos dos colores. Mientras RCN tiene azules y verdes. ¿Por qué azules y verdes? Bueno, algo muy importante dentro de la teoría del color es que estos colores azules y verdes están relacionados con la serenidad, la tranquilidad, la confiabilidad. Y lo que venden este tipo de medios como Caracol o RCN es precisamente eso, información. Y la información debe ser válida, debe ser confiable. Entonces miremos cómo dependiendo hacia donde yo me esté orientando, pues asimismo voy a orientar la gama de colores de mi imagen corporativa y la voy a implementar en mi ropa, en mi papelería, en mis elementos publicitarios. Finalmente tenemos en cuenta las proporciones. Cuando yo tengo un isologotipo, te voy a decir que esta debe tener ciertas medidas específicas. ¿Cuál va a ser el tamaño máximo? ¿Cuál va a ser el tamaño mínimo aceptado? Porque todos los componentes dentro de este isologotipo se deben buscar comprender. Veamos esto con un ejemplo un poco más gráfico. El caso de Nike. En Nike tenemos entonces que las letras siempre van con una posición horizontal, orientada, ligeramente inclinadas hacia la derecha, ¿cierto? El isotipo sería entonces esta flechita, este visto bueno, que independientemente si vemos solo Nike o vemos esta flechita, pues vamos a identificar realmente la marca. Es así como genera recordación. Y ellos tienen el eslogan, Just Do It. Just Do It. También en muchos elementos publicitarios vamos a ver el Just Do It. Y cuando vemos este Just Do It, con las letras como en esa tipografía que nos ayuda a identificar la marca, sabemos que es Nike. Entonces, estos componentes son los que se deben tener en cuenta en el elemento de imagen y van a estar orientados dentro de su diseño hacia mi público, hacia el objetivo que deseo lograr y bajo una estrategia. El eslogan no debe ser solo porque sí. En el caso de Nike, el Just Do It va en relación a las mujeres, solamente haz el ejercicio, solamente impórtate por esto. Tú, desde que te sientas cómoda, solo hazlo, ¿cierto? ¿Qué eso es lo que significa? Just do it, solo hazlo, solo ve. En el caso de McDonald's, me encanta, felicidad, alegría. Son elementos que se convierten como en el emblema de las organizaciones. Espero entonces que tengan en cuenta estos elementos, porque esta frase con la que quiero cerrar esta clase del día de hoy, que es: la marca es lo que eres a partir de lo que creas, de cómo vives y de cómo lo comunicas, porque estos no son aspectos independientes. Andy Sherman es un gran diseñador, es una persona que trabaja mucho el marketing y el branding, es decir, el desarrollo de las marcas. Y es eso, recordemos que la imagen corporativa, como lo veíamos, está orientada a largo plazo, frente a lo que creo, frente a cómo lo vivo, que sería esa filosofía, ya sea de la organización o de yo como marca personal, y de cómo busco comunicarlo. Espero entonces que haya sido de agrado y haya sido no solamente de agrado, sino de reimportancia y de conocimiento este aspecto. Mi nombre es Ivonne Vanegas. En este correo se pueden contactar conmigo en caso de que tengan alguna duda o alguna inquietud adicional. Finalmente dejo para ustedes algunas referencias relacionadas con el tema para que puedan seguir investigando, para que puedan seguir formándose, y espero haya sido de gran aprovechamiento este espacio que hemos tenido el día de hoy.
Y es que la imagen corporativa, si bien lo orientamos a las organizaciones, también tiene que ver con la marca personal que cada uno de nosotros desee desarrollar. Comenzamos primero con una marca personal y luego pasamos a desarrollar una corporativa. No debemos dejar de lado la parte de la identidad, porque es allí, desde nuestra formación como psicólogos y su impacto en la cultura, donde nosotros tenemos una mayor incidencia frente a ese producto final que será la comprensión de la marca.